Que este año sea ese deseo, satisfacción en Dios. Y también vimos que es un año que Dios nos da la oportunidad también de comprometernos con lo que Dios valora, según el texto. Y Dios valora ahí a creyentes que siguen la justicia, es decir, que tengan una vida recta para con Él y recta para con los demás, a seguir la piedad, que podamos de veras cultivar un corazón piadoso, ¿verdad?, hacia las personas, y también que podamos seguir la fe. Y la justicia, la piedad y la fe son tres características que se cultivan dentro del corazón. Es algo interno. Pero también Dios nos dice que debemos valorar el amor, la paciencia y la mansedumbre, características que se muestran exteriormente. Y entonces, si queremos escribir una buena historia este año, comprométase con lo que Dios valora. Y vimos también que debemos vivir con la atención puesta en las cosas eternas. Que este año de veras usted pueda vivir con la mente, con los ojos puestos en las cosas eternas. Y eso significa ir por el camino de Dios. Y entendiendo que ir por el camino de Dios es ir contra la corriente de este mundo. Y eso implica una batalla. Y decíamos, debemos pelear la buena batalla de la fe. Tener la determinación. Y pelear la buena batalla de la fe es tener la determinación que si caemos, tengamos el valor, la hombría, el carácter, la convicción de levantarnos y seguir adelante. Eso es poner la atención en las cosas eternas. El domingo anterior, Fran nos desafió a ordenar la casa. A ordenar la casa teniendo varias implicaciones que también tiene que ver con ordenar nuestra vida, hablando de la vida espiritual. Y Fran nos decía que ordenar la casa es una responsabilidad personal. Dios no la va a ordenar por usted. Nosotros somos los que tenemos que ordenar la casa particular, el hogar, la familia. Y también Fran nos decía que es una prioridad bíblica, que el ordenar la casa es una prioridad bíblica. Dios nos demanda a entender que debemos ordenar la vida como una prioridad. Y él nos hablaba del texto de Ezequías, de cómo este hombre ordenó su casa, pero también nos habló de una nueva oportunidad, que ordenar la casa es una gran oportunidad que Dios nos da de poder ser ejemplos, dejar un legado para nuestras familias, para la gente para los amigos, para los hermanos en Cristo. Es una oportunidad de dejar ese legado. Y también es necesario, para poder ordenar la casa, es necesario ser perseverantes, ¿verdad? Hacerlo continuamente. La casa, como decía Frank, la casa todos los días se ensucia, todos los días se desordena. Pues la vida espiritual de cada uno de nosotros también requiere, ¿verdad?, esa permanencia, esa constancia, ¿verdad?, de ordenar nuestra vida, ¿verdad? Porque el diablo, el mundo y la carne nunca descansan. El mundo, el diablo y la carne son las herramientas que desordenan tu casa. Son las herramientas que desordenan nuestro corazón. Y entonces tenemos que estar alertas. Tenemos que ser perseverantes en todas estas responsabilidades que acaba de mencionar. Bueno, eso fue lo que vimos el 31 y el domingo pasado. Y esta semana yo decía, porque los primeros domingos de enero son diferentes, ¿verdad? Porque uno piensa más en lo que viene, en el año, el trabajo, en lo que la iglesia requiere. Y yo le decía a Fran,
¿Y ahora qué predico? ¿Ahora qué predico? Y les voy a ser honesto, les voy a ser sincero. No fue fácil. Porque a veces lo que uno tiene en la mente, que uno quiere predicar, uno busca a veces un texto que se acomode, que se amolde al pensamiento, y a veces eso no es correcto. Por eso es que cuando uno predica un libro, es más fácil porque uno predica lo que dice el libro. Pero cuando uno predica sobre temas es un poco más complicado. Y entonces, esta semana, trabajando en el mensaje, yo llegué a la mitad de uno de esos mensajes y yo no me sentí cómodo. No me sentí para nada cómodo, ¿verdad? Y yo, el Señor, no me siento cómodo. Y volviendo a la Biblia nuevamente, encontré un texto, digo, Señor, eso es lo que tú quieres. Porque voy a explicar, voy a predicar lo que el texto dice. Lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere decirnos. Y entonces, siempre pensando en que es un año de oportunidades, es un año de servicio, es un año de trabajo, pero ¿qué necesitamos conocer, entender? Ya sabemos que debemos de veras ordenar la casa, que debemos tener una vida espiritualmente firme, fuerte. Y una de las grandes preocupaciones de nosotros como pastores es el estado espiritual de la iglesia, ¿verdad? El estado espiritual de las personas, de lo cual uno puede ir observando que es algo que la iglesia necesita, y por eso salen estas herramientas, porque no dudamos que la iglesia necesita, las personas necesitan la oración, que las personas necesitan ir a la Biblia, y por eso brindamos estas herramientas. Por eso vamos a tener, el seminario bíblico, ¿verdad? Por eso vamos a tener también la oración, estudiar la Biblia y la oración. Es lo que nos hace fuertes. Ustedes conocen que el edificio más alto del mundo es este edificio en Emiratos Árabes, el Burj Khalifa, ¿verdad? 828 metros de altura tiene este famoso edificio, el edificio más grande del mundo. Y tiene más de 6 millones de metros cuadrados de construcción. ¿Se puede imaginar? Y la historia dice, la historia dice que en la construcción de este edificio, de este enorme edificio, participaron más de 12,000 personas. Esta torre, como la pueden apreciar, es un edificio hermosísimo, ¿verdad? Es un edificio asombroso. Pero ¿sabe? Hay un edificio mucho más grande que ese. Hay un edificio que todavía no se ha terminado de construir, donde no hay 12,000 personas trabajando, donde hay millones de personas trabajando, participando en todo el mundo. Y este edificio, bien lo sabemos, se llama la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios, el edificio que todavía no ha sido terminado. Un edificio que sigue un proceso de construcción. Y para esto quiero que vayamos esta mañana a 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 15. 1 Corintios 3, 9 al 15. Si no trajo la Biblia, en la pantalla está, también puede seguir la lectura. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo usa dos cosas aquí, dos términos, colaboradores y dice labranza. Aquí la palabra colaboradores se refiere a él, porque está diciendo, porque nosotros, vamos a ver más adelante la diferencia entre colaboradores y labranza, se refiere a él como apóstol. Y dice, y vosotros, la iglesia,
sois labranza. Es decir, son agricultores. Y yo quiero usar el término esta mañana, en lugar de labranza, carpintero. Carpintero, usar la palabra, vosotros sois carpinteros. Edificio de Dios. Y después dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, Pablo dice, yo soy el arquitecto, yo soy un perito, ¿verdad? Conforme a la gracia que le fue dada, puse el fundamento y otro, la iglesia, los cristianos, y otro edifica encima. Dice, pero cada uno, ahora sí, para usted y para mí, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, dice Pablo, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como le decía, quiero utilizar la palabra en lugar de labranza o campesino, ¿verdad? O agricultor, quiero utilizar la palabra carpintero. Y el título del mensaje se llama Carpinteros de Jesús. Véase usted como un carpintero esta mañana. O un ¿cómo se llama? Albañil. Pero no quiero usar el término albañil porque a veces era como un poco despectivo, ¿verdad? Pero véase como un carpintero del Señor Jesús. La iglesia, como decíamos, es el edificio de Dios. Y Dios ha estado en este negocio, en esta construcción durante más de 2000 años. Particularmente, creo, ¿verdad? Particularmente yo. Casi terminada. Y al leer este texto, vemos que Dios ve a la iglesia, cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia en general. Pero veámonos ahora como la iglesia Manuel, esa parte de esa iglesia general de Dios. Vemos que Dios ve a la iglesia Emanuel en un proceso de construcción. Y sabes, en un proceso de construcción y que debemos entender que la iglesia es la joya arquitectónica de Dios. La iglesia es la joya arquitectónica de Dios. Y esta hermosa edificación que es la iglesia tiene no 12,000 personas trabajando, tiene millones de personas que están contribuyendo en esta edificación. Acá en la Manuel hay una población de 450 colaboradores, no, carpinteros de Dios. Habemos 450 en este lugar de Atillo en que Dios nos ha puesto. Somos carpinteros de Jesús. Estaba leyendo los datos de la construcción de este edificio, de la Torre Califa, que los cimientos, escuche bien, los cimientos de este edificio tienen una placa de hormigón armado de casi 4 metros de grosor que se sumergen 50 metros abajo de la tierra. Casi 7,500 metros cuadrados de terreno abarca este fundamento. Y hermanos, siendo así,
la cimentación más grande que se haya construido, la de este edificio. Y relacionando esta imagen de este cimiento, de este edificio, relacionándolo con la edificación, con el cimiento de la iglesia, nosotros, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos que construir ningún cimiento. Ni usted ni yo tenemos que trabajar en construir un cimiento, porque vemos en el texto que el cimiento, el fundamento, Dios ya lo terminó. Nosotros no tenemos que construir ningún fundamento, cimiento. Ya Dios lo ha terminado. En los versículos 10 y 12 vemos a Pablo mencionando 3 veces la palabra cimientos. Una parte de este fundamento, de estos cimientos de la iglesia, Dios lo estableció a través de Pablo y de los apóstoles. De la Biblia aprendemos que tanto Pablo los apóstoles y los profetas, Dios estableció el fundamento a través de ellos. En esos días, inmediatamente después de Pentecostés, cuando el evangelio se predicó por primera vez y las iglesias fueron iglesias, fueron días en que Dios estaba poniendo el fundamento, el cimiento, la base sobre la iglesia. En el capítulo 2 de Efesios, la Biblia dice, hablando de la iglesia como un edificio, y dice que los cimientos fueron construidos sobre los apóstoles y profetas. Dios usó a estos hombres para construir los fundamentos de la iglesia. Entonces, Pablo y los primeros líderes fueron los que Dios utilizó para sentar estos cimientos, para poder edificar la iglesia. Y sabemos que esto se completó cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Ahí se completó una parte de este fundamento. Entonces, en este sentido, el fundamento de Dios, de la iglesia, ya está completado. Pero además, vemos también que la persona de este fundamento, como lo dice bien claro el apóstol Pablo, es Jesucristo. Porque dice el texto en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso Pablo usa el término al inicio, colaboradores de Cristo para establecer ese fundamento. Eso era Pablo, ese era Pedro, eso era cada uno de los apóstoles, eso eran los profetas. Pero el fundamento era Cristo, la persona de ese fundamento era el Señor Jesucristo y sigue siendo el Señor Jesucristo. Los cimientos de la iglesia entonces están construidos sobre la roca de los siglos, el Señor Jesucristo. Y Pablo dice que el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. El Señor mismo dijo en Mateo capítulo 16, 18, Él dice, y yo también te digo, hablándole a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está refiriéndose a sí mismo, que Él es el fundamento del edificio de Dios. El fundamento de la iglesia entonces se construye sobre la deidad y la persona de Jesucristo. La iglesia está construida. ¿Sabe sobre qué está construida? Hablamos del Señor Jesucristo, pero está construida sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el cimiento sobre el cual la iglesia está construida. Y doy gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Los cimientos de la iglesia no están construidos 50 metros abajo de profundidad. No. Los cimientos de la iglesia no tienen 7,432 metros cuadrados. Está sobre la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Eso significa, hermanos, que son fundamentos indestructibles, que es un fundamento eterno, indestructible.
No hay terremoto. No hay una tempestad que pueda derribar ese fundamento. Tampoco hay otro fundamento. Tampoco hay otro fundamento que queramos poner sobre ese. No lo hay. El fundamento completo es la persona del Señor Jesucristo. Y Él usó a los apóstoles para afirmar ese fundamento. Entonces, no debemos preocuparnos por los cimientos de la iglesia. Jesús dijo también que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la roca, Él es el fundamento eterno. El diablo ha intentado destruirla. Reyes, emperadores han intentado borrarla de la faz de la tierra. Y todos han fracasado. Porque la iglesia está construida sobre Jesucristo. Como dice el apóstol Pedro, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y dice preciosa. Así que, hermanos, la iglesia está edificada sobre la roca de los siglos. Es lo que primero vemos en este texto. En segundo lugar, la construcción del edificio de Dios continúa. Hermanos, escuche, no ha terminado. Al inicio dije que era un proceso de construcción. Dios está en un proceso de construcción. No ha concluido. Y dice Pablo en el versículo 10 que otros edificamos sobre el fundamento. Pablo habló primero del cimiento, un cimiento ya terminado. Y ahora se refiere a la estructura, a lo que es el edificio en sí, que aún está construyéndose. Dios usó a Pablo, como decía, para poner ese fundamento. Pero hay otros que Dios usa para construir el edificio. Y esos son usted y soy yo, la iglesia del Señor. Los que Dios quiere usar para construir ese glorioso edificio. Cada persona que ha sido salva es un carpintero del Señor Jesucristo. Si eres salvo, entonces eres un carpintero en construcción del edificio de Dios. Y escuche bien, eres un carpintero en construcción. Tu construcción no ha terminado. No hemos terminado la tarea. Estamos, como dice Pablo, edificando sobre ese fundamento. No hemos concluido. Cada creyente, entonces, debe trabajar en la construcción de la iglesia. Somos la labranza. Ahora ahí, como le decía, aplica a Pablo y los apóstoles. Pero la labranza somos nosotros, los carpinteros somos nosotros. El arquitecto fue ahí Pablo y los apóstoles que Dios usó. Pero los carpinteros somos nosotros. Cada vez, hermanos, escúcheme bien, cada vez que compartes el evangelio y la persona recibe a Cristo, la iglesia está siendo construida. Cada vez que predicas el evangelio y la persona se convierte a Cristo, la iglesia está siendo construida. Estás agregando un ladrillo más a la edificación de la iglesia. Cada vez que consigue que alguien venga a la iglesia contigo, que invites a una persona a venir a la iglesia, se está construyendo la iglesia del Señor. Cada vez que usted está orando
para que una persona se convierta a Cristo, estás construyendo la iglesia del Señor. Por eso debemos siempre orar. Porque sabes, hermanos, si bien es cierto, somos los carpinteros, pero las herramientas que Dios nos da para poder hacer su trabajo o el trabajo de Dios, Él nos las ha dado también. No tenemos que inventarlas. Dios nos las ha dado. Su palabra, la oración, la predicación del evangelio. Cada vez que por el estilo de vida que tienes, las personas son impactadas y te buscan para tener lo que tú tienes, la iglesia está siendo construida. Cada creyente debe ser un carpintero celestial. Cada uno de nosotros, en otras palabras, debe estar involucrado en el trabajo de hacer que la gente se salve. ¿O no fuimos llamados para eso? ¿No fuimos salvos para eso? ¿O solo fuimos salvos para venir a la iglesia, cantar, orar, tener un estilo de vida bueno y ya? No. Somos los carpinteros. Somos los pies de Jesucristo. Somos las voces del Señor Jesucristo. Y cada vez que tú lo haces, estás construyendo la iglesia del Señor. Estaba mirando que en términos de construcción, hay lo que se llama, me puede decir Roy si es cierto o no, la carga muerta y la carga viva de un edificio. Y se dice que la carga muerta es el peso total del edificio y todas sus partes. Esa es la carga muerta. El peso total del edificio y todas sus partes. Y que la carga viva es el peso del mobiliario, del equipamiento, de las personas, del edificio. Esa es la carga viva. Todo lo que en esa estructura se coloque. Personas, mobiliario, equipos. Esa es la carga viva de una edificación. En el edificio de Dios, hermanos, también hay una carga muerta y una carga viva. La carga viva son los que trabajan, son los que participan, son los que ayudan a construir el edificio de Dios. Esa es la carga viva de una iglesia. Todos aquellos que se involucren en la obra de Dios. La carga muerta son los que no hacen más que sentarse, venir a la iglesia y no hacen nada por la causa de Cristo. Ellos son los que nunca dan testimonio. Nunca tratan de llevar gente a la iglesia. No les interesa lo que la iglesia está planificando. ¿Dónde quieres estar? ¿Sobre la carga viva? ¿Sobre la carga muerta? Son los que nunca oran. Son los que nunca se involucran a servir en la iglesia. ¿Y sabe cuál es el peligro de estas personas que están construyendo su vida sin servir al Señor, sin interesarse por la iglesia del Señor? ¿Sabe cuál es el problema? ¿O cuál es el peligro? Que muchos terminan criticando lo que los demás hacen. Las mayores críticas en la obra de Dios vienen de los que no hacen nada. La mayor parte. De los que no se involucran, de los que se les llama a ir a tillo, de los que se les llama a venir a orar, de los que se les llama a integrarse en el trabajo de la iglesia, o escuche, de la iglesia, porque la iglesia es una comunidad. La mayoría de las críticas vienen de ahí. Los que no se involucran.
Critican al pastor, critican a los líderes, que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué no hacen, por qué no hacen. Háganlo. Trabajen, sirvan. ¿Cuántas veces he dicho? Tráigame opciones. Ponga sus dones, ponga sus talentos al servicio de Dios. Hay oportunidades para todos. Hay oportunidades para todos. Y puede ser, hermanos, puede ser que en algunas cosas fallamos, sí. Pero como lo dije una vez, prefiero equivocarme haciendo que no haciendo. Porque cuando yo me preocupo por no hacer, para no equivocarme, soy parte de la carga muerta. No hago nada. Y yo no quiero ser así. Y yo no quiero que usted sea así. Y yo no quiero que de veras, como lo vamos a ver más adelante, que vamos a dar cuentas a Dios. Tenemos que dar cuentas a Dios. La iglesia, como decía, es ese edificio maravilloso, esa joya arquitectónica de Dios. Y Dios quiere que usted sea parte de esa construcción. Cada miembro de la iglesia, hermanos, debe ser un carpintero para Jesús. Debe orar para ganar a otros para Cristo. Debe trabajar para atraer gente a la iglesia. Y esta mañana yo le propongo a usted, hermanos, si usted quiere ser parte de esa carga viva, yo le propongo a que construya, que sea parte de esa construcción de la iglesia. Y le voy a dar una idea. Por 3 meses, esté orando por una persona que no conoce a Cristo. Ore 3 meses por una persona que no conoce a Cristo. Y cuando termina de orar esos 3 meses, invite a esa persona a venir a la iglesia. Yo lo desafío. ¿Sabes? Estás trabajando en la obra de Dios. Estás orando 3 meses por una persona. No te voy a decir que ore por 4, por 5, por una persona. Para que esa persona venga a la iglesia. Y si tiene la oportunidad de aplicar el evangelio, por supuesto. Pero estoy poniendo una tarea sencilla. Una oportunidad, ¿sabes? En la cual todos podemos involucrarnos o no. O nos cuesta orar por una persona que no conoce a Cristo. Debemos trabajar para atraer gente a Cristo, a la iglesia. Y escuche, escúcheme bien lo que voy a decir cuando yo digo trabajar para atraer gente a la iglesia. No estoy pensando en la reputación del Emmanuel. No estoy pensando en que esta iglesia se llene y que tengamos que construir otro edificio. Nada de eso estoy pensando. Estoy pensando en el edificio de la iglesia del Señor. Estoy pensando en el reino de Dios, no en el reino de Emmanuel, en el reino de Dios. En la construcción de ese reino, en eso estoy pensando. En eso. Hace 2 años adoptamos un proceso de mentoreo con la organización misionera Enfoque Global. Un proceso que ha venido a ayudarnos a nosotros a tener una participación más visionaria y activa en la misión global de Dios. Y es mi deseo que la iglesia Emmanuel pueda verse con la visión que Dios tiene del cielo. Escuche, quiero que la iglesia Emmanuel pueda tener la visión que Dios tiene del cielo. Un lugar donde hay personas de cada lengua, cada tribu, cada pueblo y cada nación. Dios tiene un amplio fundamento donde cada alma salva puede hacer que el edificio crezca y hacer un edificio más amplio en el sentido espiritual, por supuesto, estoy hablando. En expandir el reino de Dios, en que muchas personas se puedan unir a ese coro celestial
de cantar y alabar al Señor. Dios tiene un amplio fundamento, hermanos. Y para construir o contribuir más bien con este plan, Dios necesita de cada uno de nosotros. Y es extraño decir esta palabra, Dios necesita. Porque sabes, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Dios nos escogió. Y Dios te escogió. Pero Dios no te obliga. Tenemos la oportunidad. Tenemos esa gran oportunidad. Necesitamos ser una iglesia entonces de creyentes que usen las herramientas que Dios nos ha dado. Herramientas como dones, herramientas como talentos, herramientas como habilidades y recursos. No hay una persona en este salón que no tenga un don, que no tenga un talento, que no tenga una habilidad. Use su don, su habilidad, hermano, para el servicio de Dios. Para la construcción de ese edificio de Dios. La semana pasada una hermana me decía, hermano, yo quiero enseñar a las personas de la iglesia, a las muchachas más jóvenes, enseñarles a cocinar, porque muchas de ellas se casan y quizás tal vez no saben ni cocinar. Y usted diría, eso es una buena idea. Eso es una buena idea. ¿Por qué? Porque la idea detrás de esto es que esas personas puedan traer a compañeras de escuela, de colegio, de universidad, y aprendan a cocinar. Ahí está, hermanos. Podemos usar nuestras habilidades para construir la iglesia del Señor. Y creo que todos tenemos esas grandes oportunidades. Sabes, hoy en día muchas personas dicen, y cuando digo personas me refiero a creyentes, me gusta la religión, pero no me gusta la religión organizada. Y dicen, yo y Jesús caminamos juntos. Yo y Jesús tenemos un buen conecte, como dicen. Mira qué buen conecte tengo yo con el hombre. Yo y Jesús caminamos juntos. Estoy conectado siempre con Él. Pero no tengo nada que ver con la iglesia. Hay creyentes que piensan así, hermanos. Lobos solitarios. Así no se construye la iglesia. ¿Sabes? El Nuevo Testamento, y escúcheme bien para los que piensan así, el Nuevo Testamento no dice ni enseña ese tipo de cristianismo. Porque el cristianismo que enseña la Biblia, escuche, debe practicarse en comunidad. Le guste o no le guste, le parezca o no le parezca. La Biblia dice que el cristianismo se practica en comunidad. La obra de Dios se practica en la comunidad. Por supuesto, cada persona particularmente tiene una tarea, tiene una responsabilidad personal. Pero el verdadero cristianismo, la obra del Señor, se hace en comunidad. Si es lo contrario, es tu filosofía o tu pensamiento o tu razonamiento, pero no es lo que dice la Biblia. En comunidad. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es un instrumento de Dios. Porque la iglesia le pertenece a Dios. Porque Pablo dice que todos los que sobreedifican, y está hablándole a la iglesia, no particularmente a la iglesia, debemos sobreedificar sobre la iglesia. Este año queremos que todos sobreedifiquemos como un solo cuerpo, como un solo hombre, con un solo sentir, sobreedifiquemos sobre ese fundamento, sobre la roca que es Jesucristo, y contribuyamos a que ese edificio
siga construyéndose de una manera hermosa, esperando que el Señor venga pronto. Note la última parte del versículo 10, Pablo dice, pero cada uno mire cómo edifica. Eso es importante. Qué bueno, soy un carpintero, puedo hacer las cosas, pero Pablo dice, mire cómo edifica. El Señor está, ¿sabes?, interesado en la calidad de trabajo que hagamos. Pero cada uno mire cómo edifica. No es hacer por hacer, hermanos. No. Por eso uno de nuestros valores, los valores de la iglesia, es hacer las cosas con excelencia. Porque Dios probará la obra de construcción de cada uno de nosotros. Así que mire cómo cada uno edifica. Que puedas tener los motivos correctos. Que pueda tener una buena relación con Dios. Que pueda tener una correcta relación también, con las personas, con los hermanos. Y también que cuando hagas algo para el Señor, hágalo con todo su corazón, con toda la excelencia, no por hacer, no para acallar la conciencia. No lo hagas, porque ahorita veremos lo que puede pasar. Versículo 12 dice, Pablo nos dice que nosotros, la obra que nosotros hacemos de Dios, la forma en que nosotros hacemos la obra de construcción, un día va a ser probada. Y Pablo en el versículo 12 menciona 6 tipos de materiales, ¿verdad? Y Pablo dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca. ¿Sabes? Pablo dice que hay 2 tipos de servicio que nosotros prestemos. Y él primeramente habla sobre el oro, habla sobre la plata y sobre las piedras, sobre las piedras preciosas. Ahora, el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales imperecederos. Son esos materiales que son eternos. La madera, el heno y la hojarasca son aquellos materiales perecederos. El oro, aquí el oro representa cuando nuestro servicio es realizado en el poder del Espíritu Santo y con la gracia del Señor. Eso representa el oro. Cuando tú trabajes para el Señor, piense en hacerlo en el poder del Espíritu Santo y con la gracia del Señor Jesucristo. Y eso nos hace entonces entender que dependemos del Señor Jesús para poder hacer un trabajo hecho con oro. La plata representa o habla del precio de nuestro servicio. Un precio mostrado con sacrificio y gozo. Si vas a servir al Señor este año, hágalo con sacrificio, hágalo con gozo, con contentamiento. No lo haga obligado. Y las piedras preciosas representan la calidad y la persistencia de nuestro servicio. En otras palabras, sea persistente, sea comprometido. No seas de aquellos que inician con mucho brío y terminan con mucho frío. No sea de aquellos que inician sirviendo al Señor y de pronto desaparecen. ¿Y qué pasó con el hermano? No volvió a Tillo 8, no volvió a esto. Empezaron con mucho. No, hermanos. Las piedras preciosas representan la calidad de trabajo, de servicio, el compromiso, la persistencia. Sabes, como yo lo he dicho, creo que lo dije el 31 de diciembre, habrá días en que para ir a servir al Señor, tu ánimo no sea el mismo. Tu ánimo puede estar por
situaciones de la vida, problemas y situaciones que nos aquejan, que vienen a nuestra vida. Pero hermanos, el que hace el trabajo como piedras preciosas es el que aún así va a cumplirle al Señor, va a servir al Señor y lo hace con gozo a pesar de lo que hay por dentro. Eso es compromiso. Eso es persistencia. ¿Sabes, hermanos? En cambio, la madera, el heno y la hojarasca hablan de lo que es perecedero, como dije. Hablan del poco valor que tiene ese tipo de servicio. De eso habla la madera. De eso habla también el heno y la hojarasca. Materiales que se deterioran y perecen con el tiempo. Materiales que cuando usted ve, como decía anteriormente, tiene 2 meses y ya no tiene la misma persistencia. Quiere decir que el trabajo fue hecho con madera o con heno o con hojarasca. Lo que Pablo está diciendo es que nuestro trabajo debe ser de calidad permanente. O como muchas veces decimos, ¿no es Dios digno? Lo hacemos porque Dios es digno, ¿verdad? Decimos que la gloria sea de Dios. Decimos que la honra, la alabanza sea de Dios. Pero ¿cómo está el servicio nuestro a ese Dios que es únicamente digno de adoración y de alabanza? ¿Cómo está? Hay un pasaje en Apocalipsis que habla de los ángeles adorando al Señor y dice que se tapan sus caras cuando alaban al Señor. Y sabe una cosa, yo me puse a pensar un día estos. Los ángeles son seres celestiales que no tienen pecado. Y aún así, cuando están alabando y cantando al Señor, no se sienten dignos de adorar al Señor. Y nosotros ¿qué? Yo me puse a pensar, Señor, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces yo digo esa frase como como una frase cliché? Y tal vez mi vida, tal vez mi servicio a Él no refleja esa adoración, esa calidad, ese Dios que es digno de adoración y alabanza. Debemos pensar, debemos reflexionar. Somos la iglesia del Señor en proceso de construcción. Sea parte de esta obra de Dios. Es obra de Dios que Dios quiere usarte, que Dios quiere ser de usted una persona privilegiada en poder servir a ese Dios que es digno de toda adoración. Y hágalo con calidad. No lo haga con heno, no lo haga con hojarasca, no lo haga con madero, con materiales que perecen. No lo haga ese trabajo con motivos contaminados, impuros, incorrectos. Cuando usted le da a Dios una hora por aquí y aparece una hora por allá después, eso es madera, heno y hojarasca. De hecho, la palabra hojarasca aquí se refiere a ese grano que queda en el campo después de la cosecha. Es decir, no sirve de nada. Eso es la hojarasca. Cuando damos a Dios lo que nos sobra no es más que hojarasca. Cuando nuestro trabajo se hace sin pasión, sin excelencia, es madera, heno y hojarasca. Por eso, hermanos, que nuestro trabajo este año esté marcado por la fidelidad, el compromiso, la excelencia, la seriedad y un pensamiento que diga, lo hago pensando en la gloria de Dios. Eso lo va a hacer a usted ser una persona comprometida y hacer un trabajo de excelencia. Téngalo presente. Hermanos, nada más importante en la iglesia que la gloria de Dios. ¿No es cierto? ¿O no? Nada más importante en la iglesia, Emmanuel, que la gloria de Dios. ¿No es cierto? ¿No los oigo? ¿Amén o no?
Amén. Nada más importante que la gloria de Dios. Y la gloria de Dios en la iglesia de Emanuel se evidencia por una comunidad que se compromete a trabajar en conjunto, juntos, con una sinergia, y que se compromete a trabajar con excelencia para llevar gloria a Dios. De lo contrario, no diga que estamos haciendo el trabajo para la gloria de Dios cuando hacemos las cosas con madera, heno y hojarasca. Así dice la Biblia. Así yo veo lo que dice la Biblia. Y lo digo porque ahorita, hermanos, esto se evidencia cuando cada creyente entiende que es un carpintero de Jesús trabajando en un edificio que agrega almas a cada compartimiento de ese edificio. Cuando hay personas que discipulan con todo su corazón, cuando hay personas que edifican a otros, se involucran en los ministerios, edifican, cuando hay personas que confortan a otros, estamos confortando, estamos construyendo el edificio de Dios. Y eso es una tarea de todos. Es una tarea de todos. Y algo más, hermanos, para terminar. Hay una futura inspección de Dios. Seas que no trabajes, que no sirvas, sea que lo hagas como decíamos ahora, con heno, con madera, heno o hojarasca, sea que lo hagas inclusive con oro, plata y piedras preciosas, hay una futura inspección de Dios. Dios va a venir a inspeccionar ese trabajo que hicimos para Él. Versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ese trabajo será manifiesto, el servicio será manifiesto, porque el día la declarará. ¿Cuándo es el día? Cuando estemos en el tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelado, dice, revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Hay un día, hermanos, hay un día en que en el tribunal de Cristo, Él va a inspeccionar el servicio que hicimos en esa construcción de la iglesia de Él. Pablo dice, primero se ponen los cimientos, y esos cimientos ya están hechos. Luego dice, se construye el edificio sobre esos cimientos. Y cuando ese edificio esté terminado, viene la inspección divina. Hay un día que le declarará qué clase de trabajo hemos hecho para Dios. El día del que Pablo está hablando, como dije, es el tribunal de Cristo. Según de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sabes, hermano, la palabra aquí malo se refiere a algo que no tiene valor. No se refiere a pecado. Escuchen, no se refiere al pecado, porque ya el pecado fue juzgado. La palabra malo se refiere a lo que no tiene valor. El asunto en el tribunal de Cristo no será un juicio por nuestro pecado, sino por nuestro servicio. No será nuestra posición la que está en juego en el tribunal de Cristo, sino nuestra práctica en esta tierra. Pablo describe una futura inspección del trabajo que se ha hecho en ese edificio. Sabes, hermanos, cuando hacemos lo que hacemos, será un día revelado. Un día será revelado si tu servicio en la obra del Señor fue hecho, ya fuera con oro, plata o piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. Dios, como decía, está interesado en el negocio de la construcción.
Y nosotros debemos ser sus carpinteros de excelencia. Así que para todos los que no toman el trabajo de Dios en serio, habrá un día, ¿sabes? Habrá un día en que desearían haberlo hecho. Para aquellos que nunca sacan tiempo para hacer algo para el reino, habrá un día en que desearán haberlo hecho. Para los que nunca comparten a otros de Jesús, habrá un día en que desearían haberlo hecho. Para los que nunca trabajan, para que la gente entre a ese edificio de Dios, habrá un día en que desearan haberlo hecho. Entonces, para que no te suceda eso, hermanos, empiece hoy, empiece este año a trabajar, a servir en la obra del Señor. El versículo 13 dice que nuestro trabajo será revelado por el fuego. En sentido figurado, el fuego va a mostrar lo que era permanente y lo que era perecedero. El fuego va a mostrar qué tipo de servicio hicimos en la tierra para el Señor. Si lo hicimos con excelencia o si lo hicimos con hojarasca. Pero también vemos, hermanos, recompensa nuestro trabajo. Dice el versículo 14, si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hay un día también de pago para los carpinteros fieles de Dios. La palabra recompensa habla de una corona. Habla de una corona que será dada a aquellos que trabajan para Dios y le dan un trabajo de calidad. El versículo 15, fíjense lo que dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvado, pero como por fuego. Si nuestro trabajo ha sido sin calidad, sin compromiso, sin sacrificio, sin dedicación, sin fidelidad, no habrá recompensa. No perderá la salvación, sino que no tendrá recompensa. Será salvo, dice, pero como por fuego, como dicen, dejando la piel en el alambre. Yo creo, hermanos, que ningún creyente, para terminar, yo creo que ningún creyente debería querer entrar al cielo en esa condición. ¿No es cierto? Yo no me puedo imaginar un creyente que diga, no me importa lo que el pastor está diciendo. Soy salvo y importa si dejo la piel en el alambre. Yo no creo eso. Me cuesta, no podría creerlo. Entrar al cielo en esa condición. Sino yo creo que todos queremos tener una recompensa y traer placer, honor, gloria al Señor Jesús. Eso es lo que yo creo. La pregunta es, ¿estás siendo carpintero para Jesús? Nunca debemos olvidar este principio que hemos expuesto de acuerdo a la santa palabra de Dios. Medite, reflexione sobre lo que el Espíritu Santo esta mañana te ha hablado y únase al equipo de Dios, a ese equipo de labradores, a ese equipo de carpinteros y que juntos este año trabajemos para el Señor. Es un año, como siempre digo, de oportunidades, porque la agenda para este año todavía está más apretada que la del año pasado. Gloria a Dios por esas oportunidades.